Buenas tardes, soy David Argüelles y a petición de Málaga Vet Video por el Colegio de Veterinarios de Málaga, pues voy a hacer una presentación sobre manejo de heridas en las extremidades del caballo. Es una presentación que es larga y se va a entregar en diferentes partes y consta de una introducción general sobre el manejo de heridas en el caballo y luego pues hay 6 casos clínicos que son casos clínicos míos de cirugías que hemos hecho o de casos que hemos atendido en la Universidad de Barcelona, la Autónoma y en Córdoba. Bueno, pues un poquito, ya sabéis todos que las heridas son una de las principales consultas que tenemos los veterinarios de caballos. Sobre todo, muchísimas veces la gente que trabaja en el campo pues tiene que ir a ver una herida, ¿no? Porque bueno, los caballos evidentemente pues están sueltos, están con otros animales y luego la actividad que hacen y el deporte, pues hay veces que hay accidentes y evidentemente tienen consecuencias y se producen heridas, ¿no? Un poquito hablando de la clasificación de las heridas para que cuando nosotros tengamos que hacer, por ejemplo, un informe o hablar con otro compañero, si necesitamos una opinión o una ayuda, pues vamos a dividir las heridas dependiendo, ¿no?, del tipo de trauma en compresión, contusión, abrasión, avulsión, incisión, laceración o punción. Y bueno, ya sabéis más o menos cada una lo que significa. De todas maneras, en estos 6 casos clínicos, pues las definiremos también porque hay más o menos una de cada. O hay algunas que tienen una combinación de varios tipos de trauma. Y luego también se pueden dividir en función de la contaminación bacteriana, si son limpias, limpias contaminadas, contaminadas o sucias infectadas. Claro, esto es a grosso modo. Si quisiéramos hacerlo en plan con contagios de colonias bacterianas, pues sería muchísimo más complicado, ¿no? Una herida limpia se dice que es aquella, pues eso, que macroscópicamente no tiene mal aspecto y acaba de ocurrir, ¿no? Una laceración, un corte limpio, etcétera, y no han pasado muchas horas. De hecho, ya sabéis que muchas veces se dice lo del periodo de oro de las heridas, que es las 6 horas, pero esto es un poco variable porque depende muchísimo de con qué se haya hecho el caballo la herida, en qué zona la tenga. No es lo mismo que afecte una articulación, una estructura sinovial, un tendón, un ligamento, que solamente sea el músculo, y depende con qué objeto se lo haya hecho, ¿vale? Y en qué ambiente esté el caballo viviendo. Porque claro, si está en un ambiente sucio, pues enseguida se va a contaminar. Así que bueno, esto hace referencia un poco al aspecto macroscópico de la herida, para tener un poco de referencia en función de saber lo que vamos a hacer cuando nos la encontremos. Nada, repasar un poquito lo de la fase de cicatrización para que sepamos que evidentemente si sabemos más o menos que hay 4 fases y que la primera fase de hemostasia de inflamación dura en torno a 7 días, pues en función del aspecto de la herida podremos saber cuánto tiempo hace que se ha hecho el caballo la herida, ¿no? Porque muchas veces, bueno, o se la encuentran o están sueltos en el campo o el propietario ha estado tratando por su cuenta a veces y nos llaman cuando ya ven que eso no va ni para adelante ni para atrás. Entonces, bueno, pues es muy fácil saber cuándo estamos ya a partir de los 7 días y pues empieza la fase de proliferación en la que hay tejido de granulación y los fibroblastos se forman, ¿no? A no ser que haya una inflamación muy grande y una infección muy bestia, pues el tejido de granulación a partir del 7.º día empieza a aparecer. Y entonces eso es, bueno, es un poco una pista que nos da a nosotros para saber en qué estadio y la edad, ¿no?, de la antigüedad de la herida. En el tendón es un poco diferente, pero bueno, ¿por qué pongo también la cicatrización del tendón? Bueno, básicamente porque las heridas en las extremidades muchas veces no solamente afectan a la piel y, y al músculo posible que pueda haber, sobre todo en la parte próxima de la extremidad, sino que ya sabéis que hay los tendones, ¿no? Entonces los tendones pues tienen un patrón de cicatrización muy particular y la fase de reparación empieza desde los 4 días y puede durar 21 días y evidentemente si hay una infección en un tendón o hay un retraso en la cicatrización se puede perpetuar meses o años. Entonces hay que tener muchísimo cuidado e identificar cuando hay un tendón afectando a la herida y actuar lo más rápido posible para que ese tendón no se infecte
y para que cicatrice lo mejor posible. Por supuesto, no es lo mismo un flexor que un extensor y no es lo mismo un tendón dentro de una vaina que fuera. Ahora luego veremos algunos casos. Vale, bueno, pues ya entrados en materia, evidentemente lo primero que tenemos que hacer es una exploración de la herida. Nos llaman o nos refieren el caso y lo que es importante, el caballo puede que si se la ha hecho hace poco o está realmente muy agobiado, pues puede que esté nervioso y que se haga él más daño o que nos haga a nosotros. Entonces vamos a intentar estar en un ambiente tranquilo, un lugar limpio y seco, pues si el caballo se cae o se resbala, ¿no? Vamos a utilizar la sedación siempre y cuando hayamos comprobado que no hay ningún problema hemostático y metabólicamente el caballo esté bien, no haya perdido muchísima sangre, ¿no? Por eso una exploración general del animal es muy importante. Una vez que hemos tranquilizado al animal y hemos comprobado que todo está bien, pues procedemos a la limpieza de la herida y a rasurar y a explorar. Muchas veces, pues para que nos permita hacer esa exploración y esa limpieza, igual tendremos que recurrir a los bloqueos perineurales o a la anestesia local en anillo o por encima de la herida, ¿vale? Aquí veis todos los casos clínicos o algunos de los que vamos a ver a continuación, que son muy variopintos y bueno, que tienen diferentes maneras de abordar. Vale, bueno, cuando nosotros vemos una herida en el campo, muchas veces lo que más nos interesa saber es cuál es la gravedad y si puedo yo o no hacer la primera actuación o curar esa herida y tratarla en el campo y si no hay riesgo de que se vaya a complicar de una manera grave, ¿no? Y que luego pues sea demasiado tarde. Entonces, vamos a tener en cuenta una serie de factores para saber cuándo debemos o no referir en función de la gravedad o de la extensión o de la zona en la que la herida esté localizada, ¿vale? Bueno, lo primero de todo es, vamos a ver qué tejidos blandos está afectando, ¿no? Qué zonas de tejidos blandos afecta esa herida. Entonces, bueno, pues lo primero de todo es la piel, ¿no? Pues ya sabéis que a grosso modo, si solamente se afecta la piel y ahí tenemos una herida que está por encima del carpo del tarso, pues normalmente es poco grave. ¿Por qué? Porque hay muchísima cobertura muscular debajo y las estructuras sinoviales o de huesos pues están protegidas por esa musculatura y es mucho más difícil que si ha habido una laceración o un corte en la piel, eso se haya llegado a afectar. Pero de todas maneras, no está de más, por supuesto, comprobar siempre que las estructuras que hay debajo de la piel no están afectadas. ¿Cómo lo hacemos? Pues evidentemente con una radiografía o una ecografía, ¿no? Y evidentemente palpando y viendo. Ahora bien, si la afección de la piel es por debajo del carpo del tarso, pues ya sabéis que hay muchísima menos musculatura y están los tendones y muchas articulaciones están muy superficiales con respecto al tejido piel y subcutáneo, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos que tener más cuidado y evidentemente el riesgo de complicaciones es mayor. Luego tenemos el músculo, que siempre que se afecta a un músculo, pues lo normal es que sangre un montón porque está muy vascularizado, pero como tiene muchísima capacidad de cicatrización, pues siempre cuando no se nos infecte y tal, muchas veces no hace falta ni siquiera suturarlo, sino que cicatriza muy bien. Y claro, lo que tenemos que hacer evidentemente es evitar que haya una fibrosis importante y bueno, esto con la movilización pasiva, con las técnicas, por ejemplo, fisioterapéuticas y radiofrecuencia, ultrasonidos, etcétera, podemos evitar que se llegue a fibrosar o que haya una fascia que se inflame y que nos provoque una fibrosis muy importante en la que haya una contracción y una disminución de la movilidad de ese músculo, ¿vale? Luego tenemos el tendón. Pues evidentemente cuando un tendón se afecta, sobre todo si son los flexores, es muchísimo más importante y encima si está dentro de una vaina sinovial como es la vaina digital, pues todavía más. Eso siempre es una urgencia. Y aquí veis el dibujo, bueno, pues en función de si se afecta solo el superficial, pues veis que el menudillo desciende, si se afecta el profundo, pues la pinza se levanta y si ya son las tres estructuras de la caña conjuntamente con el ligamento suspensor, pues el menudillo toca el suelo, que es la situación más grave de todas, en la que si queremos salvar al caballo lo que habrá que hacer es una artrodesis del menudillo. Sin embargo, las otras dos situaciones, pues podemos inmovilizar correctamente, meter a lo mejor el caballo en una quimsi, en una férula para el transporte
o en una fibra de vidrio, y en el hospital pues ya se hará, si está dentro de la vaina, un lavado y una tenoscopia, y luego se intentará evidentemente aproximar los bordes y mantenerlo inmovilizado al caballo durante, bueno, de 6 a 8 semanas, cambiando las fibras de vidrio para que cicatrice correctamente el tendón. La segunda de las preguntas o de las cuestiones que tenemos que ver es si hay afección o no del hueso. Ya sabéis que muchas heridas, sobre todo las extremidades, claro, volvemos a repetir, el hueso está muy cerca de la superficie, ¿no? Está muy expuesto debajo de la piel y de los tendones. Cuando hay una exposición del hueso siempre es conveniente hacer algún tipo de abordaje quirúrgico, ya sea en el campo o en cirugía bajo anestesia general o en un hospital, perdón, porque la exposición del hueso siempre implica que el periósteo se va a dañar y hay muchísimo riesgo de infección de ese hueso, de osteomielitis, osteitis séptica y de secuestro óseo. ¿Vale? Entonces el tema es ese, que se contamina muy fácil y siempre que haya una exposición del hueso, vamos a hacer dos cosas. Uno, hacer una radiografía para comprobar si hay una fisura o una fractura, ¿vale? Y luego, evidentemente, vamos a hacer un curetaje quirúrgico de ese hueso, de ese periósteo que está infectado. Y vamos a intentar, en la medida de lo posible, intentar tapar ese hueso con los tejidos blandos que queden. A veces hay un caso clínico que así lo hemos hecho. Y luego, pues, por supuesto, tiene que estar vendado y protegido para que ese hueso no siga infectado o no se afecte en mayor medida. Las radiografías son esenciales en las extremidades cuando hay una herida y siempre tenemos que hacer mínimo 4 proyecciones. Y ya, claro, una de las cosas más importantes es saber si hay o no afectación de una estructura sinovial. Tenemos que conocer perfectamente la anatomía de las extremidades del caballo y, bueno, todo el mundo yo creo que sabe perfectamente de dónde a dónde va la vaina de los flexores, desde la mitad de la caña hasta los talones, ¿no? Es una estructura sinovial que se puede afectar con muchísima frecuencia si hay heridas en esa zona. Hay una vaina extensora que, bueno, que si se afecta es menos grave, pero también es una estructura sinovial, en el extensor digital largo, el común del dedo. Y luego, evidentemente, hay pues, los recesos sinoviales de las interfalangianas distales, proximales, la bursa del navicular, si hay heridas a través del casco o en los talones. Y el resto de articulaciones, si ya nos vamos más arriba, que son las tarsianas, la tarsocrural, las intertarsianas, la tarsomatatarsiana y en el caso del carpo, pues ya sabéis que hay 3 articulaciones también que se pueden afectar, ¿no? Estamos hablando de las extremidades a nivel, pues, un poco incluyendo el carpo y el tarso, pero ya no nos vamos a ir más arriba, ¿vale? También tener en cuenta que en el carpo tenemos la vaina carpiana, que también es una estructura sinovial importante, donde está el túnel carpiano, que si se afecta, pues evidentemente tenemos muchísimo riesgo de tenosinovitis séptica y hay que hacer cirugía y lavar. Y en el caso del tarso, pues tenemos la vaina del flexor digital profundo que está medial y tenemos todas las vainas del calcáneo, ¿no? La subcutánea, la gastrocnemia y la intertendinosa. Y todas esas, evidentemente, se pueden afectar y si se afectan, pues habrá que hacer también cirugía y tratarlo como una urgencia. Bueno, una vez que hemos explorado y hemos visto cuál es la afectación de cada uno de los tejidos y hemos determinado la gravedad, pues vamos a hacer una limpieza, ¿no? La limpieza al principio, si hay muchísimo material orgánico, suciedad, ¿no? Heces o paja o tierra o lo que sea, pues podemos hacer un lavado copioso con agua la primera vez, ¿vale? Si ya está algo más limpio, pues lo que vamos a hacer es utilizar el suero fisiológico. ¿Por qué es mejor el suero fisiológico que el agua? Bueno, pues porque el agua del grifo, claro, irrita muchísimo porque la osmolaridad es muy diferente a lo que es el líquido extracelular, ¿no? Y al intersticial del caballo. Por lo tanto, no la vamos a utilizar nada más que inicialmente. A mí no me gusta utilizarla en heridas que ya están cicatrizando o que están más o menos limpias por eso, porque irrita y retrasa la cicatrización. Utilizaremos siempre el suero fisiológico. Si no tenemos suero fisiológico al 0,9%, pues lo que vamos a hacer es, podemos fabricar uno casero
con agua templada y 2 cucharadas de sal. Entonces, pues realmente conseguiremos la osmolaridad necesaria para que esa herida se desbride y no se altere de una manera, no se inflame, no se irrite, como si solamente utilizáramos agua del grifo. La presión a la que se aconseja lavar es la que proporciona una aguja rosa de 19 Gs. Entonces, bueno, pues podemos hacer con jeringazos lavar a través de una aguja y una jeringa, ¿no? Con una aguja rosa de 19 Gs. Muy bien. Lo de las soluciones antisépticas, ¿las aplicamos o no las aplicamos? Si las queremos aplicar, ya sabéis que hay un dicho, bueno, en el Auer lo dice y en muchos libros que habla sobre heridas, pues nunca aplicaremos a ninguna herida que no tenga piel ninguna solución antiséptica, porque es como si lo colocáramos sobre nuestro ojo. Es decir, si nosotros queremos limpiar, pues bueno, podemos limpiar con un suero fisiológico y con algo de povidona yodada o de clorexidina, la piel de alrededor. Incluso, bueno, podemos incluso los tejidos, el músculo o el tendón o algo así, pero luego irrigaremos de nuevo con suero fisiológico, ¿vale? Y siempre a una concentración del 0,1% povidona yodada y la clorexidina al 0,05%. Pero ya os digo, esto lo vamos a reservar casi siempre para la piel de alrededor de la herida que está afectando y no lo vamos a utilizar en el interior de las heridas porque provoca también muerte celular, provoca inflamación e irritación. O sea que dentro de la herida, una vez que no haya la piel, el tendón, el ligamento, el hueso, el músculo, lo vamos a lavar con suero fisiológico. Bueno, una vez que hemos hecho todo este lavado, pues vamos a hacer el debridado quirúrgico. Ya os digo, antes de hacer lavado, la exploración y el debridado, hemos bloqueado si es necesario y el caballo no se ha dejado tocar y muchas veces estará muy dolorido y tal, y deberemos sedar y bloquear con un bloqueo perineural o con una anestesia subcutánea local por encima de lo que es la herida. Evidentemente, si hay una afectación clara de un hueso y el caballo está muy cojo y no sabemos qué es lo que hay, intentaremos antes hacer las radiografías para descartar una posible fisura y fractura antes de hacer un bloqueo perineural o un bloqueo en anillo de la zona que vamos a explorar y vamos a limpiar, porque se puede complicar el tema, ¿no? Y se puede volver una fractura. El tema es cuando hacemos un desbridado quirúrgico, una vez que ya hemos comprobado que no hay ningún problema, lo hemos sedado al caballo, hemos hecho el bloqueo, hemos hecho una limpieza, las radiografías están bien, pues siempre se recomienda comenzar por la zona más declive para que no nos tape evidentemente la porquería, la sangre, en la zona más proximal, ¿vale? O sea, empezamos desde abajo y luego seguimos hacia arriba, por lo que os digo, si empezamos desde arriba, pues entonces lo de abajo no lo vamos a ver, ¿no? Muchas veces podemos aplicar un torniquete proximal si es que hay riesgo de sangrado o estamos desvirando una musculatura, una zona que está muy inflamada, muy infectada. Eliminamos todo el tejido necrótico que podamos y desvitalizado, porque eso lo que hará, evidentemente, es promover de nuevo la cicatrización y al revitalizar todo el tejido, pues favoreceremos a que esa herida cicatrice de nuevo y más rápido porque quitamos infección, inflamación, ¿vale? Y aceleramos el proceso de cicatrización. Vamos de un estadio en el que se ha quedado con inflamación crónica e infección, pasamos ya al estadio de proliferación y maduración. Por supuesto, vamos a combinar con el lavado a presión, con el curetaje, con el raspado. Esas son las 3 técnicas más importantes, ¿no? El desbridaje quirúrgico, curetaje, raspado y lavado. Y luego, bueno, pues podemos decidir, una vez que hemos lavado y hemos visto el aspecto de la herida, pues si hacemos un cierre por primera intención o lo dejamos por segunda intención o hacemos un cierre por primera intención retrasado. El cierre por primera intención retrasado se va a hacer al cabo de unos cuantos días en el que la herida se va a ir curando, se va a ir desbridando y vamos a conseguir que se desinflame y pues cuando ya haya una contaminación bacteriana mucho menor, porque ya se le haya aplicado una serie de curas de desbridaje y antibióticos, pues igual podemos intentar el cierre primario, ¿no? Retardado. Ahora bien, el cierre por primera intención, pues lo vamos a reservar siempre en aquellas heridas que tengan una contaminación mínima, en la que no haya pérdida de tejido muy importante, no hay un espacio muerto muy importante y hay una mínima tensión a la hora de cerrar. Todo lo que no sea así, queramos cerrar de primera intención
y no tengamos todas estas características, pues corremos el riesgo de que se abra y de que haya distancia de la sutura y tenemos que advertírselo al propietario. Además, incluso si hacemos un cierre de primera intención porque se cumplen todos estos requisitos, pues muchas veces en las extremidades tendremos que, por supuesto, colocar un vendaje, pero hay veces que incluso deberemos hacer o tener algún tipo de técnica de movilización, ya sea con férulas o con una fibra de vidrio. Luego veremos, para que cicatrice mejor, porque el movimiento, sobre todo si está cerca de alguna articulación, pues va a hacer que la tensión se incremente y que los puntos de sutura se puedan ir, ¿no? Puede haber distancia. ¿Cómo evitamos el espacio muerto cuando nosotros estamos tratando una herida? Bueno, pues la manera más frecuente, evidentemente, es con un vendaje compresivo, pero también podemos utilizar los penros. Los penros o los drenajes pasivos no se deben nunca colocar por la misma incisión en la que hemos hecho la sutura. Es decir, nosotros vamos a suturar nuestra herida y si queremos colocar un penros no tiene que estar nunca saliendo o entrando por la misma incisión en la que nosotros hemos hecho nuestra sutura, porque si no se va a contaminar y tendremos un problema grave de que no va a cerrar bien la herida. O sea, siempre tiene que ser en una zona lo más declive posible, paralela a nuestra herida y a nuestra zona de incisión que hemos cerrado, pero nunca coincidiendo con los puntos de sutura. Y otra cosa muy importante es que los penros se deben de colocar en la medida de lo posible en forma de U horizontal y no vertical, en la zona siempre más declive de la herida, ¿vale? Bueno, luego existen una serie de drenajes activos que son drenajes en los que se aplica una presión negativa que van de alguna manera succionando todo la producción de seroma y de drenaje que produce la herida. ¿Cómo vamos a poder evitar la tensión si no tenemos suficiente tejido, etcétera? Bueno, pues podemos aposicionar el tejido con pinzas de campo cuando estamos suturando. Las suturas de tensión, pues ya sabéis que son las subhorizontales, las subverticales. Podemos utilizar los tubitos de plástico a ambos lados de cada incisión para disminuir la tensión y el corte de esa sutura sobre la piel, ¿vale? Pues ya sabéis también que es muchísimo mejor utilizar las subverticales que las horizontales porque las horizontales de alguna manera, aunque son más rápidas de aplicar, pues lo que hacen es que comprometen más la vascularización de la piel. Y por lo tanto, mi recomendación es siempre hacer Us, o también se llaman colchonero o matres en inglés, verticales, con tubitos de plástico o, bueno, incluso con botones, con algo que de alguna manera impida que la tensión de la sutura al suturar corte o seccione o comprometa la piel, ¿vale? Y, bueno, evidentemente vamos a inmovilizar pues, con un buen vendaje, un Robert Jones, pero muchas veces utilizaremos, en el caso de laceraciones de tendones flexores, como hemos visto antes, o caballos que sean muy inquietos, muy complicados de manejo, o haya mucha tensión, una fibra de vidrio, sobre todo si son heridas que están encima de una articulación, que afectan a un tendón, etcétera, etcétera, ¿vale? Siempre y cuando vamos a meter el caballo en una fibra de vidrio si hemos descartado la artritis o la tenosidritis séptica, ¿vale? Si la herida comunica con una estructura sinovial, pues tendremos que hacer una tenoscopia, una artroscopia antes, colocar antibiótico y, bueno, colocaremos otra fibra de vidrio si hay una sección de tendones o un problema de falta de piel en una articulación o algo así, pero muchas veces incluso se puede hacer, se puede seguir haciendo lavados siempre y cuando esa fibra de vidrio se haga bivalva, es decir, en la estación se parte en dos y hacemos como si fuera un molde bivalvo con arandelas metálicas o de plástico y, bueno, podemos reusar o reutilizar esa fibra de vidrio cada vez que tengamos que curar la herida o lavar otra vez la vaina o la articulación o infiltrar con antibiótico, ¿vale? Hay diferentes opciones para hacerlo. El cierre por segunda intención, pues claro, lo vamos a reservar cuando las heridas están muy, muy infectadas, cuando ha habido dehiscencia porque hemos hecho un primer cierre por primera intención, pero no ha habido suerte porque ha habido mucho movimiento, porque había más infección de lo que pensábamos, más contaminación, o porque los tejidos estaban dañados
Y al cabo del tiempo, pues realmente ha dado la cara a eso, y ha habido necrosis y discencia. Y bueno, el tema es que siempre en el cierre por segunda intención, que es simplemente hacer curas con vendajes y apósitos correctos, tenemos que una máxima es mantener un ambiente húmedo, pero no demasiado húmedo porque promueve el crecimiento microbiano, pero sí que al principio podemos cambiar el vendaje quizás cada día o así, pero es bueno que haya algo de humedad en la herida para que favorezca la cicatrización, ¿eh? Porque el exudado de la misma herida contiene los enzimas y los factores de crecimiento, las citoquinas, que promueven evidentemente todo el proceso de epitelización y de maduración y de proliferación, con la migración de neutrófilos, macrófagos, etc. Y además, pues hay un poder antimicrobiano que lo que hace es desbridar de manera autolítica toda esa herida. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es una combinación. Ya os digo, vamos a establecer un plan de trabajo y de cambios de vendaje y de desbridaje cada vez que cambiamos el vendaje, y vamos a aplicar una serie de apósitos, ahora veremos, en función de si hay una falta de tejido, si la herida está seca o si la herida está muy contaminada, ¿eh? Hablando un poco en general, que se me ha olvidado comentarlo, a mí, si no hay una afectación muy importante de una estructura sinovial, si no hay una tenosinovitis séptica, una artritis séptica, y no hay una estructura o un hueso afectado, pues muchas veces no doy antibióticos sistémicos, sino lo que hacemos es aplicar algún tipo de apósito a nivel local que pueda tener algún poder antimicrobiano o que pueda ser de alguna manera autolítico, favoreciendo el desbridaje y eliminando esa carga bacteriana. Ahora veremos, por ejemplo, los apósitos hiperosmóticos, cuando están muy infectados, ¿no? Pues aquí los veis, ¿no? Ahora era el momento de elegir qué apósito vamos a aplicar, en qué momento, y es muy importante eso, que nos hagamos 3 preguntas para escoger el tipo de apósito. Hay muchísimos en el mercado y la mayoría, evidentemente, pues están diseñados para humana y nosotros los utilizamos en caballos, ¿no? Eso, la selección del apósito en función de qué lo vamos, pues de la condición de la herida, del estadio de cicatrización y de las posibilidades. Si tenemos mayor o menor frecuencia de cambio de vendaje, si podemos colocarlo en una zona, ya veréis que alguna zona de la extremidad va a ser casi imposible, y del precio. Hay algunos que son extremadamente caros, ¿vale? Otra cosa que a mí no me gusta utilizar son las pomadas y las cremas. Yo las utilizo muy poco. Creo que, bueno, alguna pomada que tenga corticoides a veces sí que la podemos utilizar, con betametasona, el furacin a veces también, y la silvederma. Y esas son las 3 que yo utilizo. Y alguna también que te contenga miel, como esta que tiene miel de manuka, que se ha visto que tiene propiedades cicatrizantes importantes. Bueno, pues las 3 preguntas que nos tenemos que hacer para elegir el apósito en función de la condición de la herida es: una, si hay infección y necrosis; la segunda es si hay sequedad, si no hay un ambiente húmedo adecuado, que ya hemos dicho que es importante para la cicatrización; y la tercera es si hay un defecto importante del tejido. Si lo que tenemos es que promover que el tejido de anulación cubra hueso o tendón o lo que sea, ¿vale? Bueno, pues si tenemos una infección o necrosis, ¿cómo lo vamos a saber? Bueno, evidentemente por el aspecto de la herida. Va a estar inflamado, va a oler mal, va a haber tejido necrótico, va a haber un sangrado excesivo, edema, eritema, ¿no? Y evidentemente si hiciéramos un cultivo de antigrama veríamos que hay un cultivo, que hay un contaje de colonias más grande aquí lo veis, ¿no? De 10 elevado a la quinta microorganismos por tejido. Entonces nosotros, antes de aplicar el apósito, lo primero que tenemos que hacer es lavar y desbridar quirúrgicamente todo ese tejido, lo máximo que podamos, ¿vale? Porque si aplicamos un apósito directamente sobre un tejido así, pues la verdad que no vamos a conseguir nada, vamos a conseguir la mitad de lo que pudiéramos. Cuando están infectadas las heridas, nos interesa el cambio de vendaje que sea lo más frecuente posible en el tiempo. Entonces vamos a hacerlo pues cada día si podemos. Ahí veis, los apósitos que tenemos que tienen un efecto antimicrobiano en las primeras fases donde hay una infección muy importante de algunas heridas o necrosis, pues ahí lo veis. Algunos que tienen antibióticos, por ejemplo el Initul con antibiótico, la sulfadiacina de plata, que es la silvederma, y luego están los que tienen apósitos que tienen miel o simplemente la miel de manuka, la miel no pasteurizada, ¿vale?
Y luego, pues, los apósitos hipertónicos, que los podemos nosotros también fabricar, pero hay una marca, el Curasalt, que son de Humana, y los apósitos de polihexametileno, ¿vale? Esos se pueden cambiar pues, cada día y luego cada 48 horas. Todas estas son las opciones que podemos tener, pero previamente siempre habremos hecho un desbridaje y cada vez que cambiemos el vendaje lo seguiremos haciendo para que la carga bacteriana y la cicatrización sea mejor y el efecto de esos apósitos sea más adecuado. Si tenemos otra opción en la que no hay infección, pero la herida se ha quedado seca y no cicatriza bien, pues utilizaremos estos apósitos, que son los que aportan humedad y son los hidrocoloides o hidrogeles, ¿vale? Y esto es lo que hace es que promueve la granulación. Es muy importante, ¿vale? Si la herida no está húmeda. Y estos los podemos dejar 4 o 7 días, tranquilamente. Son más caros que los anteriores, ¿vale? Porque son hidrocoloides o hidrogeles y bueno, pero su función principal es la de humedecer y favorecer la cicatrización de la herida al promover un ambiente húmedo autolítico en la herida. Bueno, pues por ejemplo esta de aquí, ¿no? Está para la cicatrización porque está seca y nosotros aplicando estos hidrogeles vamos a acelerar y vamos a acortar el periodo de epitelización y de cicatrización. Y luego, evidentemente, si tenemos un defecto muy importante como los que vamos a ver, pues podemos, una vez que hemos limpiado, que hemos desbridado, que hemos hecho de todo, aplicar al principio para que haya una formación de tejido de granulación en las primeras fases, el alginato de calcio, ¿vale? Que ahí veis una de las marcas que es Kendall, el Curasor. Son de Humana y en la esquina también, ¿vale? Pues esos los venden en la farmacia, para que tengáis un poco una orientación de lo que podemos utilizar. La verdad que hay una gran diferencia si nosotros aplicamos estas 3 reglas de oro y utilizamos los apósitos. Podemos acortar la fase de cicatrización de una herida de una extremidad muchísimo, casi en un 60% de aplicarlos a no aplicarlos, ¿vale? Así que incluso aunque sean caros algunos de ellos, podemos abaratar todo el proceso de cicatrización y de curación de la herida en un 50 o un 60%. Así que yo os animo a que los conozcáis y a que los apliquéis, ¿vale? Bueno, vamos a hablar ahora ya de algunos casos clínicos. Hay 6 y todos ellos son heridas que afectan las extremidades de caballos jóvenes que fueron referidas al hospital. La mayoría yo creo que son, o si no todas, al Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, el primer caballo es un potro de 2 años de edad que lo refirieron por una herida lacerante en la cara dorsal del metatarsiano. Vive en libertad y bueno, esto es lo que se presenta. El propietario está muy preocupado porque piensa, bueno, y cree, ¿no? La verdad, que esta herida ya lo veis que tiene algo de tejido de granulación, o sea que realmente pues igual pues tiene más de 5 días. Pero bueno, nosotros nos la presentan y bueno, lo que hacemos es explorarla, vemos que está afectado el extensor, ¿no? Previamente que la hemos sedado, hemos hecho un bloqueo, una 4 puntos alta, porque es un potro cerrero, ¿no? Y bueno, y vemos realmente que hay un defecto en el extensor y un defecto en la musculatura, ¿no? Y en la piel. Pero bueno, vamos a intentar limpiar, hacemos un buen desbridaje y tal, y este es el aspecto de la herida, ¿no? Nosotros, para que ese flap no se pierda y para aportar al máximo la cobertura del hueso ese y que no se nos infecte, pues vamos a hacer este tipo de sutura, que es una sutura, pues ya lo veis, los tubitos que hemos comentado, los puntos ahí son como solamente lo que queremos es sujetar, porque realmente ese flap seguramente no nos aguante, pues hemos hecho una combinación de puntos en U, que en este caso son horizontales, ¿vale? Y luego, ¿qué vamos a hacer más? Pues evidentemente vamos a ponerlo, vamos a hacer unas radiografías, comprobamos que no hay fisura ni fractura en ninguno de los casos, vamos a curetear el periósteo expuesto y en este caso sí que os recomiendo, porque hay hueso expuesto, que lo pongamos y apliquemos unos días de antibioterapia sistémica, penicilina, gentamicina, ¿vale? Pues 4 o 5 días y vamos a colocar un vendaje y en este caso como falta pues bastante tejido que cubra eso, lo que nos va a interesar es un apósito, ¿no? Que hemos dicho anteriormente, este tipo de apósito, el de alginato cálcico. Y podemos pues dejar el vendaje unos días.
y vamos a ir cambiando, vamos a ir desbridando. Entonces, la evolución de la herida es esta, ¿no? Esto ya es, evidentemente, al cabo, vamos a ir cambiando cada 2 o 3 días, pero fijaros que la herida va a cicatrizar con todo este cambio de vendajes y de apósitos, etcétera, etcétera. Hemos conseguido que no haya una retracción total del flap, ¿vale? Hemos mantenido ese flap arriba, el tendón no estaba del todo seccionado. La implicación de un tendón en este tipo de heridas lo que hace, ya os dije antes, si se infecta un tendón es muy complicado, por eso ante la posibilidad de una afección del tendón, de una infección o de una infección del hueso, vamos a dar antibiótico unos días, sistémico. Y luego eso, mucho desbridaje, colocar estos apósitos, este vendaje. Y actualmente, en este estadio en el que ya hay un tejido de inhalación correcto y tiene la herida un buen aspecto, vamos a sustituir esos apósitos por apósitos normales tipo esponja, absorbentes, que lo que favorecen es la cicatrización, ¿vale? Y bueno, esta es la evolución y la última foto que veis es al cabo de 2 meses, ¿eh? Y bueno, pues eso. Yo no sé la experiencia que tenéis vosotros, pero bueno, si no hacemos todo esto, no estamos encima de ella y no hubiéramos hecho quizás lo de las suturas al principio para aguantar ese flap y cubrir el hueso, los cambios de vendaje, el desvedaje, el antibiótico sistémico, por supuesto la estabulación del caballo durante unos meses, etcétera, pues en vez de 2 meses de tener una herida así, pues igual nos hubiéramos ido a los 4 meses, ¿no? O a los 3 meses. El caso clínico número 2, pues es diferente, es también un potro cerrero de 1 año, una potra árabe, que se la han encontrado muy coja esta mañana. Está libre con la manada de caballos, ¿no? Y tiene, pues si fijáis, una herida en la zona dorsomedial del menudillo de la extremidad posterior izquierda. ¿Vale? Y bueno, claro, es un potro que les interesa muchísimo el futuro deportivo porque lo quieren, es muy importante porque los padres son muy importantes y es en una ganadería que se dedican al RAI. Bueno, ¿qué hacemos? Evidentemente aquí vemos que el potro, la potra, no está muy coja, pero bueno, hay una zona que es sospechosa, de estar afectando a una articulación, es el receso dorsal del menudillo. Y encima pues hay algo de líquido que sale por ahí, ¿eh? Entonces, bueno, nosotros, ya os digo, nosotros cuando llegó al hospital realmente no estaba ella muy coja. Muchas veces nos planteamos, bueno, pues si no está coja seguramente que no afecta a la articulación. Y no es así. Si hay una herida que comunica con la articulación, pero hay una vía de salida de líquido sinovial infectado, los animales al principio no cojean mucho, ¿eh? Entonces, ojo con eso, que no nos vaya a engañar, ¿eh? Incluso muchas veces si hay salida de líquido sinovial, pues no tienen ni fiebre, ¿eh? Entonces, ojo con eso. Nuestra obligación es explorar bien esa herida. Veis que tiene un aspecto feo, vamos a rasurar por supuesto, lleva ya, o sea, la herida no tiene 2 o 3 horas, sino que yo creo que tiene igual más de 24 horas, ¿vale? Por el aspecto, pero evidentemente se lo han encontrado porque estaba libre, ¿no? Entonces han visto que, bueno, que tenía esa herida, la han recogido y la han mandado al hospital ante la sospecha de que pudiera haber una implicación de la articulación, porque ya sabemos que si es una artritis séptica, pues es una urgencia. ¿Qué hacemos? Pues hicimos radiografías y vimos que, fijaros, pues hay un fragmento plantar ahí, ¿no? Pero claro, esto no tiene nada que ver con la herida. Entonces, no nos engañemos, eso es algo accidental. El potro tiene una OCD también, o un fragmento plantar. Y bueno, en la zona dorsal del menudillo no hay nada. Entonces, bueno, en las radiografías realmente lo único que vemos es el fragmento plantar. Vamos a hacer, claro que sí, una artrocentesis. Queremos saber cuál es el contagio celular para descartar o no una posible artritis séptica. La herida es dorsomedial. Bueno, pues podemos nosotros hacer, yo lo que os recomiendo en este caso, que hagamos una extracción de líquido sinovial a través del receso volar o palmar, ¿vale? En este caso plantar porque es un pie. Ahí lo veis. Entonces, bueno, extraemos o bien con la extremidad, es un potro, cogerlo va a ser difícil, en la estación sedado, pues vamos a intentar extraer líquido, lo extrajimos y tenía un contagio celular de 67.190 células por microlitro. Lo normal es menos de 2.500. Pero bueno, si hay alguna duda y alguien nos puede decir, bueno, pues puede ser inflamatorio, pues nos vamos al diferencial. Y siempre que haya más de un 80%
en la línea blanca de las células blancas sean neutrófilos, pues siempre va a haber una infección. Y luego encima las proteínas pues estaban en 4,4, que lo normal ya sabéis que es menos de 2,5. Es decir, si tenemos dudas, vamos a irnos al diferencial y aparte al contagio total de células, a las proteínas, podemos también medir la glucosa que va a estar muy disminuida con respecto al valor normal. Y otra cosa que podemos hacer, evidentemente, si, ya os digo, hay veces que si hay heridas que están muy abiertas, no hay líquido sinovial porque ha salido, pues podemos por otro receso previo, preparado y rasurado asépticamente de toda la zona, de toda la articulación, como cuando hacemos una artrocentesis o una extracción de líquido, pues introducir el líquido suero fisiológico por el receso más alejado de la herida y ver si realmente sale. Esto a veces no se cumple, porque si hay mucha inflamación, si la cápsula se ha cerrado parcialmente o lo que sea, pues muchas veces, aunque entremos líquido sinovial por la articulación, hay veces que si lleva varios días o varias horas, pues va a ser difícil. O sea, lo más concluyente de todo, por supuesto lo vamos a hacer, lo vamos a intentar, es tener un contagio celular y una muestra de líquido sinovial, que también aprovecharemos y en este caso, pues dividiremos, como la hemos extraído de manera aséptica, para hacer un cultivo y un antibiograma. Por lo tanto, el diagnóstico en este caso es una artritis séptica por una herida penetrante en la cara dorsomedial del menudillo del pie izquierdo y una OCD, un fragmento plantar en ese menudillo. Entonces, bueno, pues evidentemente vamos a hacer artroscopia, que es la mejor manera de retirar toda la fibrina y de ver qué es lo que estamos haciendo, y ya vamos a aprovechar y vamos a quitar ese fragmento plantar también, ¿no? Pues ahí lo veis, soy yo haciendo la artroscopia por el receso plantar, quitando ese fragmento y ya de paso, evidentemente, pues lavamos con mínimo 10 litros por todos los recesos, ¿eh? Por el plantar, por el dorsal, por todo. Y ponemos nuestra cámara y si vemos que hay algo de fibrina o algo de porquería, de panus, pues lo vamos a ir eliminando. La evolución, pues bueno, después de este lavado vamos a continuar con vendajes, ¿no? Unos vendajes Robert John adecuados para que esa herida también cierre. Y cerramos los portales y cerramos la herida después de desbridarla. Y lo que hicimos es administrarle penicilina y gentamicina intravenosa durante 7 o 10 días, y cada 2 días pues le aplicábamos, o a veces al principio era cada día, amicacina dentro de la articulación, ¿vale? Algo de antiinflamatorios, pero muy poco, porque queríamos saber la evolución de esa cojera, si va para atrás o para adelante. Y hicimos artrocentesis cada 48 horas después de la cirugía y alguna otra vez, en la que vimos que ya los leucocitos habían bajado, fijaros, de 67.000 a 2.000. Y el contagio de neutrófilos pues está por debajo de 80. Todavía hay infección, pero muy poca y mucho menos, ¿no? El cultivo que procesamos salió un Clostridium sp que era sensible a trimetoprim sulfa. Pues bueno, la potra se le dio el alta porque estaba bien a los 7 días, con recomendaciones de cambios de vendaje y de que no se trabajara, o sea, que estuviera estabulada y no se dejara libre hasta quitar los puntos, 15 días, con vendaje, etcétera, etcétera. Y luego también se recomienda que evidentemente ese animal que ha sufrido una artritis séptica pues no se deje libre en un mes, ¿no? Que esté controlado. Y de hecho las noticias que tenemos de ella es que todo fue perfecto y correcto y está ya compitiendo. Bueno, estos son unos artículos que si queréis podéis echarle un ojo sobre los fragmentos osteocondrales plantares en los caballos. Y vamos a pasar al caso clínico número 3. Esto es también un macho castrado árabe de 5 años de edad. Allí en Cataluña hay muchísimos árabes, ya sabéis que hay mucha afición al raid. Y nos lo mandan porque, bueno, es un caballo que se ha hecho una herida y tiene una herida dorsal en el carpo, la extremidad anterior derecha, ¿no? Y cojea un grado 1/5. Claro, veis, en la zona dorsal del carpo hemos dicho que hay 3 articulaciones, ¿no? La radiocarpiana, la intercarpiana y la carpometacarpiana, que ya sabéis que entre ellas ¿cómo comunican? Pues la radiocarpiana es independiente de las otras 2 y las otras 2 distales comunican entre sí. Esto es importante a la hora de establecer pues, si hay o no artritis séptica o
de tratar una o las tres, en función de cómo comunican entre ellas, ¿no? Bueno, pues el caballo esta mañana, entrenando, en RAI también, se ha caído y se ha hecho esta herida, ha caído de rodillas. Es muy frecuente este tipo de heridas, ya lo veréis que en inglés se llaman coronation wounds. Y bueno, el veterinario, pues claro, se ha preocupado porque es que ahí tenemos varias estructuras sinoviales, como yo os he dicho, ¿no? En principio hay las vainas del extensor radiocarpiano y del extensor digital del dedo, y luego, claro, más profundamente tenemos lo que hemos dicho ya, la articulación. Aquí a este nivel quizás la radiocarpiana está un poco lejos, pero bueno, la intercarpiana está justamente en la proyección y la carpometacarpiana que está un poquito más abajo, ¿vale? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Lo primero, lo que nos interesa es hacer, ha caído de rodillas, pues haremos también unas radiografías para comprobar que todo esté bien y que no haya ninguna fisura ni ninguna fractura. Y luego lo que haremos es una extracción de líquido sinovial de las articulaciones que nosotros pensamos o podemos pensar que están afectadas o pueden estar afectadas por la herida, ¿no? Que bueno, que viéndolo así, pues como ya os he dicho que la radiocarpiana no comunica ni con la intercarpiana ni con la carpometacarpiana, pues vamos a hacer una abstracción de la radiocarpiana y de la intercarpiana, ¿vale? Ahí veis un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Donde está el músculo extensor, el carpo radial, el oblicuo del carpo que está un poquito más arriba y el largo del dedo, ¿no? Perdón, el común en el caso de la mano y en el pie es el dedo. Y luego, bueno, pues aquí está toda la anatomía de los extensores atrás, ¿no? Bueno, y aquí veis lo que yo os he dicho del retrinóculo de los extensores, los tendones y las articulaciones diferentes, ¿vale? En las radiografías, pues se comprueba, fijaros que hemos hecho varias proyecciones y hemos hecho una lateromedial flexionada, pues que no hay ningún atisbo de fisura o de fractura. En cualquier caso, ya sabéis que a veces no es tan evidente y habría que repetir las radiografías si el caballo no evolucionara bien o ante la sospecha de que igual se ha hecho daño a los 7 días. Porque a lo mejor alguna fisura o alguna fractura no es evidente hasta que no pasan unos días radiográficamente. Le hacemos también una ecografía para ver si hay afectación de las vainas y de los tendones, ¿vale? Y bueno, vemos que realmente la herida es subcutánea, que no llega a afectar a ninguno de los tendones ni a ninguna de las vainas, ¿no? Y por supuesto lo que vamos a hacer es una artrocentesis para descartar que haya esa artritis séptica. No la vamos a hacer por delante ni doblado porque es donde tiene la herida, lo veis, sino que la vamos a hacer por detrás. Por ejemplo, en Inglaterra, que bueno, yo he estado muchas veces haciendo prácticas, los caballos, los purasangres ingleses los infiltran siempre por detrás, ¿no? Ya veis cómo extraer el líquido e infiltrar. En la segunda foto, en el segundo dibujo, la aguja que tiene la letra A, pues lo que hace es entrar en el receso palmar o plantar en este caso, perdón, palmar en este caso que es una mano, de la articulación radiocarpiana, ¿vale? Y en el caso de la aguja B, pues estamos extrayendo líquido de la articulación intercarpiana, que ya hemos dicho que no se comunica con la radiocarpiana, pero que sí que se comunica con la distal. Y por lo tanto, solamente hay que hacer 2 extracciones en esas zonas para descartar la artritis séptica en las 3 articulaciones, ¿vale? Total, que en este caso, muy diferente al del menudillo, pues teníamos 1100 células, 9% de neutrófilos y solamente 3,9, bueno, estaba inflamado de proteínas. Por lo tanto, descartamos la artritis séptica de ninguna de las articulaciones, la tenosinovitis séptica, etc. Bueno, aquí veis un vídeo cómo el cirujano está extrayendo líquido, en este caso de la intercarpiana. ¿Lo veis? Este caso es de la intercarpiana. Entonces vemos un truco a veces para obtener líquido si está todo muy inflamado y no sale bien cuando hacemos presión con una jeringa de 5 centímetros o 2 centímetros, es lo que está haciendo él. Coger con una agujita, ¿lo veis? Un poquito, una muestra que es mucho más fácil porque hay menos presión y se colapsa menos el émbolo y ya tenemos una muestra para hacer un contaje y un cultivo celular. ¿Vale? Bueno, pues son truquillos que van bien saber. Y ahí lo veis como poco a poco vamos obteniendo, sin que se colapse la articulación y la aguja, el líquido sinovial para el contaje y el cultivo de antibiótico.
Pues nada, el diagnóstico, por lo tanto, es simplemente una herida, una coronation wound, que se dice en inglés, que no afecta a los tendones, que no afecta a las articulaciones, pero que está en una zona de mucho movimiento articular y lo que haremos pues es, vamos a aplicar antibioterapia. ¿Por qué? Porque está muy cerca de la vaina de los tendones y de la articulación, ¿vale? Entonces vamos a hacer durante unos días una cobertura básica con trimetoprim. Le hemos puesto amicacina intraarticular simplemente porque ya que pinchamos por el mero hecho de, claro, pasa un tiempo hasta que sabemos si es una artritis séptica o no, pues ya que tomamos la muestra le ponemos la amicacina intraarticular. Y vamos a hacer cambios de vendaje y curas de la herida, desbridaje, y por supuesto en este caso lo que queremos es que cicatrice, por lo tanto vamos a poner algunos apósitos de alginato cada 24 horas y luego lo vamos a espaciar y desde luego la herida pues evolucionó muy bien y a los 5 días se le da el alta para que el veterinario referente continúe las curas y los vendajes en casa. Si hubiera sido mucho más complicada la herida o con muchísima más pérdida de piel, pues igual podríamos haber aplicado desde una fibra de vidrio unos días, una vez descartado toda la artritis séptica, la tenosynovitis, o un vendaje mucho más grueso, o incluso una férula dorsal para que no doblara el carpo, ¿no? El movimiento del carpo pues puede hacer que se retrase la cicatrización muchísimo. Pero en este caso fue muy bien. La potra era muy buena, perdón, el caballo era muy bueno y realmente en un mes mes y medio estuvo solucionado el problema. Aquí veis lo que os decía, este tipo de heridas, este artículo nos las describe, que se llaman coronation wounds porque tienen forma como de corona, ¿vale? Y claro, son potencialmente serias porque debajo están, como hemos dicho, las vainas de los tendones en sí extensores y las articulaciones, ¿vale? Pero la mayoría de las veces pues suelen ser superficiales y una vez que hemos descartado la artritis séptica, la tenosynovitis, la afección del tendón, pues realmente pues van bien. Pero acordaros que en esa zona tenemos, como dice ahí, las 3 articulaciones y las 2 vainas de los extensores, del carpo radial y del extensor digital, ¿vale? En el artículo, pues eso, nos hace un poco de 138 caballos que se han visto en Inglaterra con este tipo de heridas, ¿no? Han hecho un retrospectivo. Pues ahí veis que un 60% suelen ocurrir cuando están siendo montados porque se caen de rodillas, cuando se les deja libres en un paddock después de haber estado mucho tiempo en un box, un 17%, al saltar un 3,6%, los caballos de tiro un 2,9% o de enganche y otros que tienen otras actividades un 16%. El que esas heridas afecten al extensor en estos caballos, en estos 138, pues un 16% de ellos afectaban al extensor y a la vaina. Ya os he dicho, os vuelvo a decir, que cuando se afecta un extensor no es tan grave como un flexor, pero si se infecta y se infecta la vaina, pues lo tenemos que tratar también como si fuera una cosa grave. Tenemos que lavar, aplicar antibiótico, etcétera, etcétera, y desbridar, ¿no? Hacer cirugía casi siempre. Y en el caso de las articulaciones, pues fijaros que un 17% estaban afectadas en los caballos, ¿eh? O sea que no es algo banal. Hay que tener mucho cuidado porque ahí en el carpo, pues realmente las vainas de los tendones y las articulaciones están muy superficiales. Muy bien, vamos a pasar al caso clínico número 4. Pues esto es una yegua palusa de 6 años de edad que nos la traen porque se asustan muchísimo, ¿no? Se ha producido un corte, una laceración muy importante que está muy cerca de la articulación tarsocrural y de la tarsometatarsana también, en la cara dorsal, en el tercio proximal del tercer metatarsiano. ¿Vale? Se ha enganchado con un alambre del pastor eléctrico y se ha seccionado, pues ahí lo veis, los extensores, que en este caso, pues ya sabéis que hay 2. Bueno, es que se ha seccionado el extensor digital lateral y se ha seccionado el común. Ahí, en esa zona un poquito más arriba, tenemos el tibial craneal peroneo tercio y el extensor digital, ¿no? Pero bueno, justamente por debajo de lo que es el tarso, pues ahí quizás están ya más unidos y a lo mejor pues tenemos solo afectado, ahora lo veremos, el extensor y el digital, y el extensor digital lateral y el común, ¿vale? El caballo hace núclean, pues eso qué quiere decir, que ha habido una sección completa de los extensores, ¿vale? Y el núclean significa que dobla el menudillo hacia adelante. Entonces eso nos va a complicar un poco el manejo. Tendremos que hacer algo para que
como ha habido una sección casi completa, ahora lo veremos con ecografía, de esos extensores, pues tendremos que aplicar algún método de sujeción para que el caballo no se haga daño, no haga el núcleo la desviación hacia adelante del menudillo y sobre todo para que la cicatrización de esos extensores sea la correcta con la inmovilización adecuada. Y además tiene una cojera de 3/5. Claro, el veterinario se asusta porque 3/5 cojo y encima haciendo ese núcleo, pues claro, ahí hay muchas estructuras sinoviales que pueden estar afectadas, la tarsogural, la tarsometasiana, las vainas de los extensores en sí. Pues ¿qué vamos a hacer? Y encima está la caña con una exposición del hueso bastante importante. Vamos a hacer unas radiografías, ¿no? Bueno, aquí un repaso de toda la anatomía, lo que hemos dicho. No me voy a repetir, pero bueno, que ahí veis cómo están los extensores y un poquito más arriba, a nivel de la cara dorsal del tarso, pues está el tibial craneal, el peroneo tertius, el tercer peroneo, perdón, y el extensor digital, ¿no? Y a nivel lateral, pues está el extensor digital lateral. Vamos a hacer unas radiografías, ¿no? Importante. Pues fijaros que en las radiografías sí que hay un cambio en el hueso. O sea, el alambre ha llegado a afectar el hueso de una manera importante. ¿Lo veis? Ha seccionado el periósteo y el hueso, e incluso ahí como una fisura. ¿Esto es condicionante o no a la hora de tratar? Pues sí, no lo vamos a tumbar, no vamos a hacer una anestesia general para tratar esta herida, porque tenemos el riesgo de que cuando se levante, aunque lo inmovilicemos bien o lo metamos dentro de una fibra de vidrio, que no lo vamos a hacer porque es un pie y porque deberíamos aplicar una fibra de vidrio hasta la babilla si queremos inmovilizar ese extensor de una manera adecuada. En el caso de los flexores, si hay una sección de flexores en un pie, sí que debemos aplicar una fibra de vidrio hasta la babilla, ¿vale? Porque si no, por la biomecánica no va a cicatrizar. Es muy diferente la mano que el pie. En la mano, si se secciona un flexor, la fibra de vidrio puede llegar hasta el carpo, pero en el caso de los pies debe llegar hasta la babilla, porque si no, biomecánicamente no conseguimos inmovilizar bien los flexores. Bueno, pero aquí estamos hablando de los extensores y evidentemente tenemos la opción de tratarlo de pie, el carácter del animal es bueno y no lo vamos a tumbar porque hay un riesgo importante de que cuando se levante se pueda fracturar esa fisura que tenemos en la caña. Fijaros lo importante que es tener, antes de hacer nada, unas buenas radiografías, ¿vale? Tanto para lo que hemos hecho antes, para bloquear, para que nos permita lavar y examinar bien, como para, si decidimos, pues eso, operar bajo anestesia general porque es más cómodo o más fácil. Pues en este caso, evidentemente, no lo vamos a hacer porque hay un riesgo enorme de que cuando se levante se fracture, ¿no? El diagnóstico, por tanto, es una sección completa del extensor digital común y el lateral. Ahí los ves, además se ven claramente en las fotos. Y una afectación del periósteo y fisura a nivel de la caña. ¿Cómo lo trato? Pues evidentemente vamos a hacer una limpieza y un curetaje casi a diario porque además está infectado. Vamos a aplicar antibióticos sistémicos durante unos días. Al principio, como está tan infectado, vamos a aplicar algún apósito con antibiótico o hiperosmótico y luego pues vamos a ir cambiando, ¿vale? Y vamos a aplicar a los alginatos y las espumas normales, ¿vale? Pues ahí lo veis. Entonces íbamos desbridando y haciendo diferentes cambios de vendaje y se le da, y bueno, inmovilizamos evidentemente con el Robert Jones por la fisura, ¿vale? Y a los 15 días de la recepción, bueno, pues damos adelante. Estas a los 3 días hemos conseguido que la infección se controle muy bien, hemos conseguido que el tejido de anulación cubra todo el hueso y que el tendón se mantenga bien. El vendaje, además de una fibra de vidrio, perdón, de un Robert Jones, tenía una férula por delante para evitar el núcleo o el avance de ese menudillo hacia adelante. Fijaros, a los 10 días tenemos tejido de anulación exuberante, o sea que aquí tenemos que hacer recorte, ¿no?, de ese tejido de anulación a nivel quirúrgico de pie. Ya sabes que el tejido de anulación no está inervado, así que lo podemos recortar con un bisturí, porque si no, las células epiteliales no van a poder saltar ese tejido de anulación para poder unir los dos bordes epiteliales, ¿no? Pues eso, vamos a rasurar, vamos a hacer una limpieza y lo que hacemos es eso, retirar todo el tejido de anulación para que los bordes epiteliales estén siempre por encima del tejido de anulación y vamos a aplicar un poco de corticoide tópico en el tejido de anulación, nunca en los bordes epiteliales
para evitar ese tejido nación exuberante. Vamos a movilizar bien, vamos a cubrir con los Robert Jones. Y bueno, y el caballo no tengo fotos, pero al cabo de también 2 meses estaba también perfecto. En este caso, el limitante, ya os digo, fue, por supuesto, se hicieron un seguimiento radiográfico y lo que se vio es que no se formó un secuestro porque había riesgo por el alambre haber cortado el periósteo y realmente hubo una evolución correcta, pero no se dejó que hiciera ejercicio otra vez hasta que no pasaron 3 meses y comprobamos a nivel radiográfico que el caballo no tenía ninguna secuela en el hueso. ¿Vale? El caso clínico número 5, pues es un potro, un macho castrado Appaloosa, de 12 años de edad, con una herida en el tercio proximal del metatarsiano del pie. Es remitido al hospital porque se ha enganchado también con un cercado. Sí, en un alambre en un cercado. Tiene una cojera de 4/5, claro, están muy preocupados, ¿no? Y hace Nuclean. Perdón, se me ha olvidado deciros que tanto en este caso como en el que vamos a ver, también comprobamos si había afectación de las articulaciones haciendo una artrocentesis de la tarsoplural y de la tarsometatarsiana, y fue negativo. Vale, en este caso, que es muy parecido al anterior, pero aquí hay un defecto, o sea, hay una exposición del hueso muy importante y hay sección completa también del extensor común, lo veis. Pues también lo que hicimos es radiografías en las que no había nada, pero como en este animal hay una exposición muy grande del hueso y el tendón está totalmente cortado y la sección es más importante y es más joven, pues le hicimos cirugía bajo anestesia general también por su carácter y tras haber comprobado por radiografía que no había fisura ni nada, se hace una limpieza de la herida estéril, ¿no? Con suero, se desbrida todo, se curetea el hueso muy bien con una cureta quirúrgica, se aproximan los bordes sanos con puntos de tensión, como hicimos en el primer caso que habíamos visto, pero por el carácter de este animal no se podía hacer de pie. Y encima, como había un defecto muy importante de pérdida de tejidos blandos y de tendón, pues se colocó una fibra de vidrio para evitar ese Nuclean y para favorecer la cicatrización. ¿Vale? Entonces estuvo durante 3 semanas con la fibra de vidrio y con antibióticos 7 días sistémicos, estuvo 5 días con la fibra de vidrio, se quitó y luego pues se colocaron una serie de vendajes con férula. Se podía haber dejado la fibra de vidrio más tiempo, pero yo creo que el carácter del animal pues era muy complicado. Entonces la decidimos quitar y la verdad que había cicatrizado bastante bien y se continuaron las curas normales, se colocó un vendaje con una férula delante para evitar el Nuclean y para evitar que la cicatrización que había sobre el hueso desapareciera, ¿no? Y que el tendón se volviera de alguna manera a desenganchar, el extensor. Y a los 20 días pues se le da el alta con muy buen aspecto, ya no hacía absolutamente nada de Nuclean del menudillo y con las recomendaciones pues de seguir con los vendajes, las curas y los apósitos cicatrizantes, ¿no? Aquí lo veis a los 10 días de la herida. Y veis que ha enganchado bastante el tejido. El drenaje que dejamos lo veis que es en la parte más distal para la infección, pero lo que se suturó está bien, el apósito, perdón, el flap de la piel, y el defecto tan grande está cubierto por tejido de anulación. A los 17 días, porque hemos ido haciendo los cambios de vendaje y aplicando los apósitos correctos y haciendo un debridaje correcto. ¿Vale? Y bueno, esto es un artículo que nos habla sobre factores que afectan el pronóstico cuando se afectan los tendones extensores en las laceraciones. Es muy importante, ya os digo, aquí veis, el 74% vuelven a su actividad normal, pero es muy importante que no se infecten, muy importante inmovilizarlos bien y muy importante pues utilizar la fibra de vidrio o los vendajes con las férulas, como en estos 2 casos que yo os he presentado, si hay una sección completa del extensor y sobre todo si hay una exposición del hueso, muy importante, porque si no nunca va a cicatrizar. Bueno, el caso clínico número 6 es una potra árabe de 2 años que tiene una herida de 1 mes de duración en la extremidad posterior derecha. Fijaros, cuando viene, bueno, la veterinaria la ha ido a ver, pero le daba muchísimo miedo porque fijaros lo coja que está en la potra, ¿no? Y también se la encontraron así.
Y si os fijáis, ahora vamos a hacer una cosa, vamos a ir muy rápido hacia adelante porque la foto de esta potra cuando descubrimos el vendaje, porque la veterinaria dijo, mira, esto es horroroso y lo tenéis que referir a un hospital porque está muy feo. Pues es este de aquí. Perdonadme un minuto. Es esta de aquí. Justamente la foto que tenéis, la tercera foto, fijaros cómo estaba. Esta era nuestra potra árabe increíble, ¿no? Entonces, claro, lo primero que hicimos fue hacer unas radiografías y se vio que no había cicatrizado en un mes porque había una sección del extensor y porque había un secuestro óseo muy importante en el metatarsiano. Entonces, claro, decidimos hacer cirugía en la que se quitó toda esa masa de tejido de alarvación exuberante, ahí lo veis, ¿vale? Y se quitó toda la zona de hueso que estaba muerta. Había una osteomielitis muy importante. No tengo las radiografías, una pena, se las he pedido al hospital, pero no me ha dado tiempo de ponerlas. Pero se veía muy claramente que había pues casi un 15% de la cara dorsal del metatarsiano, perdón, que estaba afectada. Entonces, claro, no cicatrizaba porque había infección, osteomielitis, secuestro óseo y tejido de granación exuberante y una afectación del tendón. El tendón estaba infectado, había una osteomielitis y un secuestro óseo en el tercer metatarsiano y había una infección muy grave también del resto de tejidos. Entonces, de una cirugía radioguiada, quitamos todo eso, desbridamos el tendón, desbridamos todo, ¿no? Y así quedó, ¿no? Después de haber desbridado todo y de haber quitado el secuestro y bajo anestesia general, el hueso y el tendón. Hicimos radiografías también para comprobar que no quedara nada. Y evidentemente, bueno, pues este animal se debería haber puesto quizás dentro de una fibra de vidrio, pero por el carácter también no lo pudimos hacer y tuvimos que hacer muchas curas y cambios de vendaje y desbridaje quirúrgico, ¿no? De pie. Luego el animal pues fue aprendiendo a comportarse mejor, utilizamos la local y utilizamos diferentes tipos de apósitos. Al principio, como había mucha infección, los apósitos con antibiótico y los hiperosmóticos, y luego ya utilizamos los alginatos para cubrir y que hubiera tejido de anulación. Y fijaros, bueno, pues esto es al mes de haberse tratado, la cojera ya es muchísimo menor, aunque todavía existe, y el control radiográfico era muy positivo. Entonces os voy a enseñar pues cómo seguía, ¿no? Fijaros aquí lo bonito que está ya el tejido de anulación, está sano, está recuperado, y aquí ya lo que vamos a hacer es colocar apósitos que lo único que hagan es favorecer la epitelización y que recojan todo el exudado. Fijaros, esto ya es al cabo de los 2 meses y medio. Pasamos realmente increíble, ¿no? De estar así como cuando vino, ¿no? O la foto que hemos visto al principio porque estaba absolutamente descuidado y nadie se había dado cuenta porque estaba suelta en la montaña, a este aspecto al cabo de los 2 meses y medio. Que bueno, la veterinaria evidentemente en casa le siguió haciendo las curas y colocando los apósitos adecuados. Y esto es, pues ya al cabo de los 2 meses y medio, la potra ya no está nada coja. Este es un caso muy interesante en el que realmente había un retraso en la cicatrización y era imposible. Ya sabéis que en las extremidades de los caballos, pues la cicatrización de las heridas está muy comprometida porque hay falta de vascularización, falta de tejidos blandos, etcétera, y la exposición del hueso. Pues en este caso se cumplían muchísimas cosas. Uno, que se había formado un secuestro óseo porque también un alambre había cortado el hueso y era impresionante el secuestro óseo y la fisura que tenía en la cara dorsal de la caña, ¿no? Luego había mucha infección también en el tendón y hasta que no hicimos cirugía y fuimos aplicando diferentes curas, vendajes y apósitos y desbridajes, pues el animal no mejoró. Bueno, pues nada, daros las gracias por haberme atendido y espero que os haya gustado la exposición. Vale, bueno, buenas tardes. Voy a hacer una presentación sobre manejo de heridas en las extremidades del caballo. Soy David Argüelles, a petición de Aida Huertas para los veterinarios colegiados en el Colegio de Málaga.
¿vale? Bueno, pues la presentación tiene 6 casos clínicos, una introducción sobre manejo general y, bueno, y va a ser entregada como en varias partes, pero yo os la grabaré toda eh, hoy, ¿vale? Bueno, pues entonces haremos una pequeña introducción. Ya sabéis que, evidentemente, una de las consultas más frecuentes